Mis hermanos, disculpen si esto sea una exageración, pero creo que aquellos que presten atención a este mensaje, por más conocido que sea este texto a muchos, pueden caminar más confiadamente en el gozo del Señor y tal vez hasta extender sus días sobre la tierra. Creo que Dios nos quiere bendecir esta mañana, comenzando con el que trae la palabra. Señor Jesús, gracias por tu fidelidad. Gracias por el poder de la alabanza. Gracias por hacer acto de presencia en este lugar. Te suplico, Maestro, abre corazones. Abre, Señor, ojos para ver, oídos para oír, corazones, Maestro, para recibir pan del cielo y luz en las tinieblas, en el nombre de Jesús. Un texto conocido, pero lo vamos a declarar como trompeta en el nombre de Jesús. Filipenses capítulo 4, comenzando con el versículo 4. Tal vez para muchos, una palabra que han memorizado desde niño. Regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz, el Dios de Shalom, estará con vosotros. Dios añade bendición en su palabra. ¡Aleluya! Amén. ¿No oyeron esa vocecita de Abuana diciendo aleluya? Praise the Lord Jesus. Mis hermanos, hablándoles claro, ¿no? Sin duda, los últimos 6 meses han sido una época extremadamente difícil para muchos. Esta iglesia, así como el mundo que nos rodea, respondiendo a una pandemia que cerró iglesias. Fuimos por semanas acompañados por un gran pueblo a través de las redes sociales, así como hoy. Pero cerró iglesias y escuelas y ha costado vidas. Y si eso fuera poco, encima de eso,
Por televisión y el internet confrontamos imágenes de ciudades estremecidas, aún encendidas por protestas civiles y raciales. La apertura de BPS y otros distritos, otras escuelas se aproxima. Y en estos días, tanto Marina como yo hemos visto a maestros con años de experiencia, tanto en la zona privada como en la pública, caer en llanto en estas reuniones de Zoom de preparación, caer en llanto bajo la presión de abrir sus aulas después de meses de ausencias. No se puede imaginar lo difícil que es eso para un sistema escolar. Confieso que también, y de esto nace esta palabra, para serles sincero, también en mi tiempo a solas con el Señor, ha habido momentos que no he podido reprimir las lágrimas. No sé si a ustedes en un momento u otro le ha pasado igual. Pero ahora viene la victoria. También en estos días he oído al pastor Roberto citar varias veces este pasaje. No os afanéis. No os afanéis. Regocijaos en el Señor siempre. Este pasaje se ha convertido en una especie de salvavidas para mí durante esta época. Estoy seguro que para muchos de ustedes esta palabra es bastante conocida. Amén, pastor, regocijaos en el Señor siempre. Hacen años que lo han oído, pero no. Pido que, hermanos, que hagan esta oración conmigo, que hagan este esfuerzo. Les insto que le pidan al Señor oídos para oír palabra fresca esta tarde. Oír este pasaje, oír esta palabra como si nunca lo fueran a oír antes. ¿Por qué? Para que entendamos que regocijarnos en el Señor es un principio de guerra espiritual. Nosotros cuando pensamos en un pasaje de guerra espiritual, ¿a dónde vamos? Pensamos tal vez en Efesios capítulo 6, o pensamos en el libro de Apocalipsis, o pensamos en el Sermón del Monte. Cuando te preguntan, cítenme en algo acerca de la guerra espiritual, pocas veces pensamos en regocijados en el Señor. Pero sepan esto, mis hermanos, sepan esto. Es una arma de guerra espiritual. Y en estos tiempos, lo último que quiere el diablo es que usted aprenda a hacer esto. Lo último que quiere el diablo es que usted aprenda a regocijarse en el Señor. Y digo hacer. El regocijarse en el Señor es algo que el Espíritu Santo le ha dado la capacidad y la autoridad de hacer. Y Satanás hará todo a su alcance para asegurar que jamás aprendas a hacerlo. ¿Qué significa regocijarnos en el Señor? ¿Y por qué importa? Sigo usando la frase hacer. Digan conmigo, hacer. Una lección de gramática. Dice, ofrecido por un New Yorker, ¿verdad? El regocijarse es un verbo.
El regocijarse es un verbo. Y si es un verbo, sigue que es algo que puedes lograr hacer. Regocijarse en el Señor. El Señor nos los manda porque implica que está dentro de su capacidad hacerlo. ¿Hacer qué? ¿Qué es regocijarse? Deliberadamente e intencionalmente regocijarse. Recobrar el gozo. Experimentar el gozo. ¿Me siguen? El regocijarte es algo que Dios te ha dado la capacidad de hacer. No solo que te ha dado la capacidad de regocijarte, pero urge que lo hagas. Urge que lo hagas. Mis hermanos, no ven. Miren, veamos esta palabra en su sencillez. ¿No ven la urgencia en las escrituras que nos regocijemos? Que no ignoremos este principio. Miremos el versículo 4 de Filipenses 4, tan conocido. Regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Punto. Otra vez digo, doble punto, regocijaos. Como si no lo fuéramos a oír la primera vez, lo repite. Y no solamente lo repite con signo de exclamación. Y aquí me encanta el español. En el inglés, esto solamente lleva un signo de exclamación. En español, lleva 3. Wow. Lleva 3. 2 al principio, 1 al final. No sé a quién se inventó esa ley de la gramática, pero en este momento me encanta. Regocijaos. El gozo es un principio regado por toda esta carta de los filipenses. En el capítulo 1, Cristo es anunciado, dice Pablo, y en esto me gozo y me gozaré aún. En el capítulo 2, me gozo y regocijo con ustedes vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y en el capítulo 3, el primer versículo del capítulo 3, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Esta palabra traducida es la misma palabra que él usa en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Gozaos en el Señor. Y luego dice, a mí no me molesta. A mí no me es molesto escribirlos las mismas cosas hasta que lo oigamos. Hasta que nos haga impacto, hasta que nos entre en la conciencia. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Por qué tanta urgencia? ¿Qué es lo que significa el regocijarnos en el Señor? Cuando usted piensa en el gozo, cuando usted piensa en regocijarnos, es más que una simple emoción pasajera. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en el gozo. Por lo general, ¿no es eso lo que piensas? No es tan solo sentirse contento. Es más que eso. Como respondemos a un momento de triunfo. Esto es bueno, esto es importante. Como nos sentimos en un momento de triunfo. Cómo nos sentimos en un momento de celebración, cómo nos sentimos en un momento de salud y prosperidad. Aún en estos días, cómo nos sentimos en un cumpleaños con nuestra familia, aunque sea por Zoom. Cómo nos sentimos cuando la mesa está servida y cuando tenemos luz y agua y somos prosperados. Cómo nos sentimos en una boda. Esta tarde, aunque sea por Zoom, pero esta tarde Marina y yo vamos a correr a la casa porque vamos a asistir a una boda por Zoom. Por Zoom.
¿Y cómo no nos vamos a sentir gozo? ¿Cómo no nos vamos a sentir contentos en ese momento? Pero el regocijarnos en el Señor implica mucho más. El regocijarnos en el Señor es lograr esa calma, esa paz, ese gozo en momentos de incertidumbre, en momentos de prueba, en momentos de angustia, aún en momentos de peligro. Regocijaos en el Señor siempre. Regocijarnos en el Señor. Aquí viene por lo menos por hoy, una definición de parte del pastor Samuel, digamos por los propósitos de este mensaje. El regocijarnos en el Señor es el estado de vivir consciente de la presencia del Señor. Es el estado de vivir consciente de la presencia del Señor. El regocijarnos en el Señor es el estado de vivir consciente de su shalom. Vivir consciente que un Dios vivo, actuar, personal, te conoce y te acompaña. Eso es el gozo del Señor. ¿Cómo se siente usted cuando se da cuenta? A veces en momentos de gloria como tuvimos esta mañana, esta tarde, delante de la presencia del Señor, después de ese mover de alabanza y adoración, ¿cómo se siente usted cuando se da cuenta que el Señor está a su lado? Que a su lado está. Que el Señor te acompaña. ¿Cómo se siente usted al saber que el Señor está cerca de ti? Con sus ojos de fuego. Con los demonios cayendo a sus pies, temblando. Con su voz de muchas aguas, pronunciando su nombre, pronunciando yo soy, pronunciando yo soy, yo soy, yo soy el buen pastor, yo soy tu sanador, yo soy tu consolador. Yo soy el que triunfó sobre la muerte. Yo soy el que te guardó del infierno y de los demonios. Yo soy la mano que te sacó de entre las aguas. Yo soy el que te acompaña en medio del fuego. Yo soy y no hay otro como yo. Y tú eres mío y yo estoy aquí. ¿Cómo te sientes a saber que ese Dios está a tu lado? Te conoce y está listo para defenderte. El regocijarse en el Señor es recobrar, mis hermanos, recobrar la conciencia que el Señor está contigo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El gozo del Señor, declara Nehemías, es nuestra fortaleza. ¿Ya ves? Mis hermanos, ya ven. Porque el regocijarnos en el Señor es la diana del blanco de Satanás. Bien sabe el diablo que si él logra neutralizar su capacidad de regocijarte,
si Él logra robar su gozo, si Él logra borrar su conciencia de lo cerca que Dios está de ti, ya Él está muy cerca de quitarte de la escena, ¿oyó? Ya Él está muy cerca de borrarte del drama. Noticias. Es perfectamente posible que puedas seguir obedeciendo, entre comillas, a Dios. Es perfectamente posible que aún vivir, entre comillas, para Cristo. Y aún trabajar, entre comillas, para el reino y hacerlo vacío de gozo. Trabajando por el reino, pero vacío de gozo. Supuestamente viviendo para Cristo, pero vacío de gozo. ¿Qué decir? Lógicamente, en el camino, en un momento u otro, perdiste la conciencia que el Señor está cerca. Perdiste el sentido que Él está a tu lado, cubriéndote y abriendo camino para ti. Algo pasó. Esto, mis hermanos, no es una acusación. Oigan, mis hermanos, la voz de caridad, de amor. Esto es un diagnóstico de parte de un Espíritu Santo que le ama y no quieres que usted lo sirva vacío de gozo. Él te ama demasiado para eso y te toma demasiado en serio. Pues profesas creer en Cristo, profesas creer en su poder, pero la realidad es que estás o caminas como si estuvieras solo, confesando un Cristo poderoso, pero en su corazón caminando solo. Y como en tu corazón tú te sientes solo, jamás puedes respirar hondo. Jamás puedes estar tranquilo. Es constantemente como una cuerda de guitarra. Tenso. Profundizando aún más tu soledad. Robando aún más tu gozo. En un espiral vicioso. Hasta que estrelles. Porque la espiral tiene su fin. El enemigo es paciente. Él espera. Día tras día. Quitando un poco más, un chin más del gozo del Señor. Hasta que llegues a la bancarrota. Y ya no sirves ni para el cielo ni para el diablo. Vuestra gentileza sea conocido a todos. El Señor está cerca. Declarámoslo. El Señor está. Declárenlo. El Señor está. Vuestra gentileza sea conocido a todos. Mis hermanos, su gozo o su falta de gozo se conocerá. No hay donde escondernos. Será obvio. ¿Cómo abre este capítulo? Miremos al versículo 2 del capítulo 4. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ay, mi hermana Evodia y Síntique. Este capítulo, y tal vez mucha de esta carta fue inspirada por un par de hermanas que tuvieron una santa trifulca en Filipenses. Algo serio.
tuvo que hacer esto. ¿Sobre qué? Dios solo sabe. Y nadie se acuerda. Ya a nadie le importa. Pero ¿qué sí sabemos acerca de ellas? Lo que sí sabemos es que estas mujeres, noticias, ellas amaban al Señor. Trabajaban arduamente para el reino. Y tenían tremendos dones. No estamos hablando de gente que no aman al Señor. No estamos hablando de gente que no trabajan por el Señor. No estamos hablando de gente que no tienen dones. Todo esto tenían ellos. Nadie menos que el apóstol Pablo nota que estas mujeres combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Tremendo cumplido de parte de Pablo. Pero ahora ellas se encuentran combatiendo la una y la otra. Y se encuentran sin gozo y en peligro. En peligro. Y se les está amonestando que se regocijen por uno que se encuentra en la cárcel. Miren ese contraste. Aún preso, aún en la cárcel, Pablo emanaba el gozo del Señor. Aún en la cárcel, la gente se le acercaban, no para sentirle pena, pero para que se le pegara un poco de ese gozo. Aún desde la cárcel, Pablo animaba a otros. ¿Pero cómo? ¿Ustedes conocen gente así? ¿No han conocido gente así? Yo he conocido santos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes también. Es más, sin señalar a nadie, veo a algunos de ustedes aquí. He conocido santos que lo han perdido todo. Sus trabajos, sus casas, su salud, su familia, acercándose a la muerte, pero cuentan con más gozo que antes. ¿Cómo es posible? Uno los visita en el hospital, a veces hasta en el hospice, con días faltándole para la muerte. Y son ellos que nos consuelan, son ellos que nos animan, nos llenan de gozo solo estar cerca de ellos. ¿Lo han conocido? Gente así, preciosos. Y uno le pregunta, pero ¿cómo puede sentirse así después de todo lo que has vivido? Y muchas veces ellos te miran como que, ¿qué? ¿No entiendes tú? You don't know. El Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Y si Él está conmigo, lo demás no importa. No he perdido nada. Si el Señor está conmigo. Toñita, algunos la llegaron a conocer. Mi suegra, la mamá de Marina y del pastor, fue alguien así. Tuve el privilegio de vivir con ella en los últimos años de su vida. Y solo lamento no haber aprovechado mejor esos años. Lo digo sinceramente. Pero sí les puedo decir con certeza que ella encarnó esta palabra. Regocijaos en el Señor siempre. Por años, la hermana Toñita padeció de una enfermedad de nervios que le causaba un dolor agonizante y constante. Hasta perdió un ojo como consecuencia de esa condición.
Pero a pesar de eso, y muchas otras pruebas que quitaría el gozo a cualquiera, yo creo, o crear amargura en uno, Toñita vivía un casi constante estado de serenidad. ¿Cómo está Toñita? Tranquila. ¿Cómo está, hermana Toñita? Tranquilón. La gente la llamaban todos los días. Ella tenía un consultorio. La llamaban todos los días, sostenidos por su sabiduría. Su gozo era contagioso. Qué bueno estar cerca de gente así. ¿Cómo lo lograría? Te digo esto. Ella vivió un estilo de vida de regocijarse en el Señor. Un estilo de vida de regocijarse en el Señor. Y también lo puedes lograr. Eso es lo que Pablo lucha por transmitir en este pasaje. Primero, si usted decide, pastor, yo quiero intentar eso. Yo quiero intentar vivir un estilo de vida de gozo. Primero, sean conscientes del enemigo del gozo, el afán y la ansiedad. Sean conscientes del afán y la ansiedad. Declara Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Mis hermanos, el afán es lo opuesto al gozo del Señor. En la ausencia del gozo del Señor, si dejáramos de regocijarnos en el Señor, el afán automáticamente llenaría el vacío. Para sentir afán no tienes que hacer nada. Solo dejar de buscar el gozo del Señor. Y no te apure, entre poco, después de abrir las noticias y después de contestar 2 o 3 emails y después de recibir una llamadita o 2, no te apure, ya eres cliente del afán. Viene automáticamente. No os afanéis, nos dice el Señor, por vuestras vidas. Dice Jesús, ¿y quién de vosotros podría, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Al contrario, el afán, la ansiedad, literalmente nos resta años de la vida. Habrá un médico o 2 por aquí, enfermeros, amén. Los médicos han visto cómo la ansiedad está ligada a la alta presión, a enfermedades cardíacas, a deformes del sistema inmune y hasta cáncer. El afanarse, si no lo combatimos. El enemigo tratando de acabar con nosotros. ¿Me permiten un testimonio? La semana pasada tuve una conversación con mi hermana Raquel, que por años ha sufrido la enfermedad de Crohn's. No sé cuántos de ustedes lo conocen, pero es una debilidad crónica y dolorosa del sistema abdominal. Sammy me explicaba, sabe que el Crohn no se cura, ¿verdad? Se supone que el Crohn no se cura. Pero en una cita con su gastroenterólogo, él entró con unas noticias sorprendentes sobre los resultados de sus exámenes. Y no es creyente. No detectamos, Ms. Acevedo, evidencia de Crohn's. Es como si se ha desaparecido. It's gone. Se supone que el Crohn's no desaparece así como así,
Pero aún un segundo examen lo confirmó. Ya no aparece en mi hermana Raquel el Crohn's. Gloria a Dios. Un milagro, right? Claro. Pero Raquel me explica una transformación que ella tuvo y que la llevó a ese milagro. Sammy me dijo, decidí dejar de preocuparme. I decided to stop worrying. Dejar de afanarme y confiar en Jesús. Ahora le explico. Raquel se crió en un hogar cristiano. Desde niña, sirviendo al Señor. Conocía a la palabra, conocía al Señor. Pero ella decidió poner la palabra en práctica. En práctica. Y hacer el esfuerzo de activamente regocijarse en el Señor. Por nada estéis afanosos, declara la palabra, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Una pregunta, mis hermanos, ¿estás dispuesto? Algunos de ustedes, dispuestos como Raquel, de adoptar un estilo de vida, una manera de vivir que sacude el afán y atrae el gozo del Señor? Ya no algo que hacemos de vez en cuando, pero ya como algo sobre el cual depende nuestras vidas. Tiempo no tenemos de explorar estas prácticas en detalles, pero tampoco no es necesario. No es necesario. Supongo que ya conoces la importancia de la oración. Supongo que ya conoces la importancia de la petición y la acción de gracias. Pero dado, mis hermanos, a los tiempos que estamos viviendo, si no constituyen la espina dorsal de su estilo de vida, ya es tiempo que lo sea. Estamos viviendo en tiempos difíciles. ¿Qué hacer? Primeramente, oración y petición. La palabra aquí, ruego. Pablo distingue entre la palabra oración y la palabra ruego o petición en este texto. La palabra traducida oración, proseuche, se usa casi exclusivamente para describir el diálogo entre el ser humano y Dios. Capta todo lo que se entiende en el intercambio entre la creación y el Creador. Si el regocijarse en el Señor es crear una conciencia que el Señor está cerca, es a través de proseuche que nosotros, a través de la oración, que nos acercamos a Dios. A través de la adoración y alabanza, como los momentos que tuvimos esta mañana. Saben que eso es batalla espiritual, ¿verdad? A través de la adoración y alabanza, exaltamos a Dios por ser el Dios que Él es. Declarando, y hagan eso en casa, hagan eso a solas, declarando para nosotros y para el enemigo su grandeza. Declarando su victoria sobre el infierno y la muerte. Declarando su soberanía sobre todo lo que ha sido y sobre todo lo que será. Y después de la alabanza y la adoración, proseuche que nos lleva a la confesión. Y mis hermanos, no se amedrente a oír la palabra confesión. No le tengan miedo a la palabra confesión. La confesión es un regalo de Dios. Es un acto de gracia.
A través de la confesión, Señor, tú me conoces. Señor, confieso mis pecados. Señor, confieso mi inmundicia. Señor, confieso, Señor, toda la manera en que te he faltado. Nosotros nos separamos del pecado y todo lo que nos separa de la presencia de un Dios santo. Y por la sangre de Cristo, gracias a Dios, por la sangre de Cristo, tenemos acceso a su trono de misericordia. Gloria a Dios. Activa el poder de prosieque. Entra a sus atrios con alabanza, bendiciendo el nombre de Jesús. Lávense en una ducha de la sangre de Cristo, cubriendo sus pecados. Y en esos momentos Él enviará a sus ángeles que te abrirán las puertas y te mostrarán el Rey de Gloria y te darán acceso a su trono de misericordia. Please come right in. Te hemos estado esperando. Te tenemos su sitio reservado. Y ahí, mis hermanos, ahí traer nuestras peticiones. La palabra traducido ruego es deesis. Representa una petición formal que alguien presenta ante su gobernador o su rey o su Dios. Alguien con la autoridad de recibir su petición y otorgarlo. Pero en este caso es un rey que conoces ya. Lo conoces. Y que también te conoce, oyó. Te conoce tus necesidades y que te ama. No somos huérfanos. No somos huérfanos. Tenemos alguien a donde ir. Tenemos alguien con que quejarnos. Tenemos alguien con quien vaciar nuestros corazones. Tenemos alguien a que traer nuestras lágrimas. Tenemos alguien a donde vaciar nuestros corazones y dejar nuestras cargas. Tenemos un rey que nos conoce y nos ama. No somos huérfanos. Traigamos nuestras peticiones, traigamos nuestras intercesiones delante de Él con acción de gracias. Para mí, esto se ha convertido en una práctica esencial. Mi paz depende de esto. Abrir cada mañana con un recuento de lo que Dios hizo por mí en el día anterior. Y cada noche, en lo que sobo los moratones que recibí en el transcurso del día. No sé si ustedes tienen una práctica o no así. Recordar todas las maneras que vi la mano de Dios ese día. Aunque sea en mi lecho, en mis últimos pensamientos, recordar cómo Dios me proveyó. Como Dios me protegió, como Dios hoy me acompañó. ¿Sabe lo que estoy haciendo? Trazando las huellas de las manos de Dios sobre mi vida. Trazando las huellas de las manos de Dios. Trazando la evidencia de su presencia en mi vida. Desmintiendo a Satanás, echándole a la cara a Satanás en los últimos pensamientos del día. Dios me ama. Dios está conmigo y eres un mentiroso. Y algo maravilloso acontece. Alabamos al Señor, exaltamos su nombre. Nos recordamos de su grandeza. Nos cubrimos de la sangre del Cordero. Él borra la distancia entre nosotros y nos hace hábiles de entrar delante de su gloria.
venimos delante de su presencia y vaciamos nuestros corazones delante de Él y lo vestimos de un tesoro de alabanzas y acción de gracia. Entonces, ¿qué? La paz de Dios. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que desciende sobre uno como una nube, como un rocío. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es la verdad. Hermanos, yo conozco muchos de ustedes, pero no los conozco todos. Pero yo me atrevo a pensar esto. No sé lo que te trajo a la casa de Dios. No sé lo que te mantiene en la casa de Dios. No sé lo que te ha mantenido aquí fielmente todos estos años. No hemos tenido una conversación acerca de qué es lo que usted está buscando aquí. ¿Qué buscas en León de Judá? ¿Qué buscas en la iglesia? ¿Qué buscas sirviendo al Señor? Pero yo me atrevo a decir esto. Esto, a la verdad, es lo que deseas. Esto es lo que estás buscando. Estás buscando la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que tu alma anhela. Para eso vives. Esto es lo que el mundo desea. Esto es lo que el mundo verdaderamente anhela. Su paz, su presencia, su shalom. No es un escape, o yo. Nosotros que hemos vivido eso. No es una aventura sexual o una droga o una borrachera donde te olvidas de tus problemas por un tiempo. Pero cuando caes de ahí, cuando se te pasa, allí te esperan igual o peor que como lo dejaste. Pero con la paz que sobrepasa todo entendimiento, uno no deja. ¿A quién le ha pasado así? Uno no deja de perder la vista de los retos que nos confrontan. No nos volvemos locos. Señora, te dice el médico o el jefe o quien sea, ¿estás bien? ¿Are you okay? Señor, ¿estás bien? Y uno le responde, uno lo mira. No sé si le ha pasado y le dice, sí. Oí la diagnosis. Sí. Vi los números. Sé lo que hay en el banco. Sí. Sé que me abandonó y abandonó a sus hijos. Lo sé. Sí. Sé que perdí el trabajo. Y no sé de dónde saldrá la renta este mes. Claro que me preocupo. Pero siento una paz inexplicable. Siento una paz inexplicable. El que está conmigo es más grande que el que está en el mundo. ¿Cómo no sentir paz? ¿Cómo no sentirla aún ahora? Aún aquí. Gozo. Gozo. Durante la pandemia, eso se ha convertido en una oración constante para mí. Señor, guarda mi corazón. Señor, guarda mi mente. El Espíritu Santo me recordaba de un enemigo listo para infiltrar mi mente. Con cuántos dardos protege su gozo, protege su corazón, protege su mente. Usted no es cualquier cosa. Tú eres hijo de un rey, tú eres hija de un rey. El Espíritu Santo mora dentro de ti.
Protege la invención de la sangre de Cristo sobre ti. No permitas cualquier cosa infiltrando su mente, robando su gozo y su paz. Aférrese a todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y concluimos con el versículo 9. Por favor, proyectenla. Que sea la última imagen que veamos hoy. Lo que aprendisteis hoy y todos estos días, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, en el pastor, en Toñita y en otros, ¿esto qué? Esto haced. Esto haced. Amén. Esta palabra es maravillosa, decimos amén, pero la palabra dice, esto haced, y como consecuencia, el Dios de paz estará con vosotros. Pongámonos de pie, mis hermanos. Por más precioso que sean estas promesas, esta palabra es inútil hasta el momento que lo pongas en práctica. ¿Me escucharon? Lo voy a repetir. Por más que nos anime esta palabra, la palabra en sí, hasta que no se toque con lo que los teólogos llaman un praxis, una práctica, es inútil. Lo que quieran los hermanos que ya estamos, yo no sé, Marina, si me estoy pasando en decir esto aquí en el altar, alto de Satanás robando nuestro gozo, molestos ya. Que él declarando que ya el diablo no tiene permiso de entrar a tu vida y robar el gozo de tu salvación. Ya no contigo, ya no con tu hogar, ya no con tu corazón. Extendamos manos al Señor, entrando en este pacto con el Padre en el nombre de Jesús. Entro a tu trono. Gracias por el gozo del Señor. Gracias por el gozo del Señor. Gracias, que es nuestra fortaleza. Padre, lo recibo. Padre, camino en ella. Tú me llevarás como el águila. Ninguna arma forjada contra mí. Mientras tú estés a mi lado, ninguna alma prosperará.